levantarnos todos para alabar a Dios en esta mañana, amén. Les voy a invitar a que me acompañen con sus palmas. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo.
Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Iglesia, levanta palmas de agradecimiento, de amor en esta mañana a tu Rey, a tu Salvador. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se afianzan en sus promesas en esta mañana? Vamos a cantar, amén. A pesar de la dificultad, a pesar de las situaciones, nosotros levantamos un sacrificio de alabanza, amén. Vamos con tus palmas. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Todo lo dejo atrás. Mi error de ayer no volveré a mirar. Hay un nuevo amanecer. Con tu gracia puedo ver. No me dejarás hoy caer. Y yo no me alejaré. Y hoy yo me acerco. Y hoy yo me acerco. Sin importar tiempo, lugar, sé que cerca quiero estar. Y hoy yo me acerco. Yo me acerco a ti. Vamos aquí. ¿Cuántos se acercan a su Salvador hoy? A pesar de la dificultad, cantaré, mis manos alzaré. Hay un nuevo amanecer. Con tu gracia puedo ver. No me dejarás hoy caer. Y yo no me alejaré. Y hoy yo me acerco. ¿Cuántos se acercan a su presencia? Hoy yo me acerco. Sin importar tiempo, lugar, sé que cerca quiero estar. Y hoy yo me acerco. Yo me acerco a ti. Mientras yo vengo a ti, te acercas a mí. Te quiero solo a ti, pues sé que no estoy en ti. Y hoy yo me acerco. ¿Cuántos se acercan? Y hoy yo me acerco. Yo me acerco a ti.
Y no dejes de aplaudir en esta mañana, iglesia. Levántate, vamos a animar con nuestras familias a adorar a nuestro Rey de Gloria. Amén. Vamos aquí. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Triunfaste en la cruz, moriste, vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, en la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Dile a él, vamos. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Vamos, iglesia, allí con tus ojos cerrados, tus manos hacia el cielo. Vamos a alabar a nuestro gran Salvador, nuestro Rey de Gloria. Y mientras lo hacemos, todos nuestros problemas y dificultades se apartan. Así que aparta este momento especial para ver su majestad. Las montañas te alabarán y en los cielos declararán: eres Rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso, digno de honor, Santo Señor, toda
majestad. Vamos todos allí. Aleluya, aleluya. Dios de gloria, vestido estás de toda majestad, justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos allí a Él? Vamos a agradecerle por todo lo que hace, porque Él es soberano, porque solo Él es justo y verdadero. Amén. ¿Cuántos lo creen en su corazón? En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo hacia mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo hacia mí.
que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hacia mí. Muy buenos días, hermanos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta transmisión. Espero que hayan participado de la alabanza. Si no, por favor, tome un tiempo ahora al final de la reflexión de la palabra de Dios para que usted pueda exaltar a Jesucristo. En Él al Padre y al Espíritu Santo. Nos deleitamos en un día como hoy, comenzando la semana, en glorificar, es decir, darle la honra, el honor apropiado a nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Les amamos profundamente. Nuestra congregación anhela que usted sea amante de la palabra de Dios. Por medio de ella conocerá al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tendrá revelación, no solo una información. Tendrá la revelación que le llevará a que su vida sea transformado cada día más al carácter de Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo. También que madure espiritualmente con el objetivo de que no sea engañado, sino que espere las cosas prometidas por Jesucristo y nuestro Padre Celestial, con la ayuda del Espíritu Santo. En esta mañana traemos un tema basado en la doctrina de la santificación, que es el fin de los hijos de Dios. Después de conocer a Jesús, después de ser salvos, después de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, de haber nacido de nuevo, de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarle como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, la persona gloriosa de la Trinidad, quien es el ayudador, el consolador, el que junto con Él nos llevará en un camino de santificación. Y hemos titulado el mensaje esta mañana, Creciendo en todo tiempo, aún en este tiempo, tiempos difíciles, como todos los que hemos visto que a partir del pecado ha enfrentado la humanidad y aquellos que le creyeron al Señor, pues han crecido en la vida familiar, crecido en la vida social, crecido en su vida productiva. El Hijo de Dios tiene el llamado al crecimiento, pero claro, crecer más aún en la relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Leemos el texto de 2 de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. En esa expresión nos dice la palabra, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre amado, te pido que en el nombre de Jesús reveles la palabra a cada persona que nos escucha, sea fortalecido en su fe y tú le ayudes a crecer en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Amén. ¿Qué es la santificación, mi hermano? ¿Qué es la santificación? Es un acto en el cual Dios nos ha separado del mundo y del pecado. Es una separación espiritual del creyente. Es una separación también para hacernos santos. Cristo es el que nos aparta. Cristo es el que nos hace santos, apartados para Dios, apartados para el Padre como hijos, apartados para Jesucristo como miembros del cuerpo suyo y apartados para el Espíritu Santo para formar parte del templo vivo de Dios de manera colectiva, llamado Iglesia de Jesucristo, y de manera individual como templos o casa del Espíritu Santo. En esa acción nos consagra, en esa acción nos determina el plan del Padre Celestial de parecernos más a Jesús en un carácter santo, apartado de todo mal. Nuestro carácter
reflejado en lo que pensamos, en lo que sentimos y cómo actuamos, cómo hablamos, cómo dirigimos nuestros asuntos del día a día en la familia, en la vida personal e íntima, en nuestra vida laboral y productiva. Debe ver reflejado el carácter santo de Dios. El Padre dice por medio de Jesús: sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Nos está llamando a la madurez espiritual, al apartarnos día más del pecado y vivir una vida para Él, para la gloria de Él. Pero hay una promesa que se nos habla en este texto. En este texto, la sección que tú puedes leer en 2 Corintios capítulo 6, es que el apóstol Pablo le habla a una iglesia que tenía unos problemas de carnalidad muy fuertes y les dice: ustedes y yo somos el templo vivo de Dios. Porque la iglesia en Corinto había sido levantada en medio de una sociedad muy pagana, muy idólatra y practicante de mucha inmoralidad. Él, como buen pastor, le invita a los hijos, a los redimidos, a los nuevos creyentes, a apartarse del mal y vivir para Dios. Y algunos no comprendían qué era pecado y que algunas costumbres y tradiciones de esa sociedad eran muy pecaminosas. Así como costumbres y tradiciones de nuestra sociedad, aunque las hayamos practicado, no sabíamos que eran pecaminosas, pero Dios nos revela esa pecaminosidad, ilumina nuestra mente y con la ayuda del Espíritu Santo rompemos tradiciones y prácticas pecaminosas que nos parecían a nosotros aceptables antes de Jesucristo. Y eso es vivir para Dios, eso es vivir en santidad, eso es vivir creciendo a la imagen de Jesucristo. Pero hay una promesa grande, como insistimos, en que Dios dice que si nosotros nos apartamos del pecado y de los que practican el pecado, no teniendo una relación íntima, Dios nos ve como hijos y su cuidado paternal íntimo, aún nuestra relación personal será mayor, será más evidente, será más gloriosa en nuestros corazones. Esa relación personal en la cual nosotros estamos creciendo porque vivimos apartados de los que practican deliberadamente el pecado, no demuestran un temor hacia Dios. Y también del pecado personal, al vivir apartados, crecemos en adoración, crecemos en una relación personal distinguida por la alabanza y por el conocimiento más profundo de nuestro Señor. La oración cada día es más continua, la gratitud, el pensamiento divino es más evidente. Finalmente, en ese proceso de santificación, comenzamos a servir a Jesucristo de una manera gozosa, alegre. Comprendemos el llamado a predicar acerca de Jesús. Comprendemos la gran comisión, comprendemos el gran mandamiento de amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por encima de cualquier cosa. Sacamos la idolatría de nuestro corazón. Ninguna persona, cosa o actividad tomará el lugar de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Esas personas que vivimos con la ayuda del Espíritu Santo, abandonando el pecado, se le llama iglesia, sellada con el Espíritu Santo, apartada para Cristo, para Dios mismo. Esa iglesia naciente en Hechos de los Apóstoles siempre tuvo el desafío de apartarse de toda maldad. Cada vez que se plantaba una iglesia nueva, había nuevos creyentes, ellos eran llamados a la santificación y se apartaban de las costumbres pecaminosas como evidencia de la salvación. Yo te pregunto, ¿estás apartándote cada día más de las costumbres pecaminosas, de la práctica del pecado? Esa es una capacidad que el Espíritu Santo nos da. Si es necesario la liberación, pues el Espíritu Santo lo hará. La sanidad del corazón que hoy en día necesitamos recibir del Espíritu Santo. Y en medio de los tiempos, los nuevos creyentes siempre fueron creciendo en todo aspecto.
Y cada tiempo tenía un desafío particular. Cada tiempo tenía unos protagonistas distintos, ambientes diferentes. Pero los creyentes llenos del Espíritu Santo siempre avanzaban en la santidad. Siempre avanzaban. Hoy avanzaremos en la santidad. Mantenemos el sentido de adoración, de alabanza y de oración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, y le servimos. En cada época los cristianos servían al Señor Jesucristo. En cada época los cristianos tenían desafíos, presiones, opresiones para que cayeran en la tentación, se enfriaran espiritualmente. Pero la acción del Espíritu Santo siempre ha sido evidente y cada persona vivía apartado de su mundo pecaminoso, caracterizado por deseos de la carne, deseos de los ojos y vanidad. Cosas que no han cambiado, estrategias demoníacas que siguen vigentes y que las actualiza de acuerdo a las épocas y a las condiciones sociales y los gustos de las personas. Tremendo. Dios nos desafía a apartarnos. ¿De qué nos pide que nos apartemos? Nos apartemos de la inmoralidad y no le demos concesiones al pecado. Llamemos al pecado como tal, como la Biblia lo determina, como la Biblia lo habla, como los 10 mandamientos lo habla Dios, así debemos hablarlos nosotros. Apartémonos de la inmoralidad y no concedamos espacios al pecado. Aún en este tiempo, no podemos ceder a presiones políticas, sociales, económicas, aún espirituales, las que sean, que tú estés viviendo. El Espíritu Santo te dará las fuerzas para resistir. También debemos apartarnos de aquellas personas que niegan la verdad de la palabra de Dios, su influencia en nuestra mente, su influencia en nuestros principios morales. La iglesia tiene un desafío muy grande porque vivimos en una contienda política, por ejemplo. Hay una lucha por el poder humano con diferentes sesgos doctrinales de los partidos. Hoy en día hay un nacimiento aún de los periodistas o el periodismo de partido, es decir, que tiene un sesgo político. Vivimos bajo esas presiones y terminamos influenciados de tal manera que terminamos odiando, contendiendo con nuestro propio hermano, siendo militantes de doctrinas humanas y partidistas de gobiernos humanos, en donde también exponemos nuestra moralidad y el amor que debemos tener aún por nuestros enemigos. Debemos ser cuidadosos al caminar por estas sendas en donde podemos estar arriesgando la santidad que el Espíritu Santo nos ha regalado. Necesitamos apartarnos de los que niegan las verdades bíblicas. Necesitamos ser fuertes, ser determinantes de aquellos que han echado atrás también y dejaron de estudiar la palabra y ahora tienen mucha influencia humanista y de doctrinas que podemos calificar de demonios o de hombres. Tenemos que apartarnos también de las personas que, llamándose cristianas, perseveran en el pecado sin evidenciar arrepentimiento. No se nota un cambio de carácter. Necesitamos confrontar con amor a aquellos que se llaman hermanos pero que no abandonan el pecado. Y si insisten en él, pues entregarlos para que el Espíritu Santo haga con ellos las cosas gloriosas. Necesitamos avanzar. Hay personas que detienen tu crecimiento espiritual, tu crecimiento familiar, tu crecimiento social. Tienes que apartarte. Tienes que vivir con discernimiento espiritual para saber qué es lo bueno, qué es lo malo y apartarte. Hermoso vivir apartado para Dios. La iglesia ha vivido los tiempos de dificultad y en ellos se ha manifestado una iglesia gloriosa. En la época de los apóstoles, desde Hechos de los Apóstoles capítulo 2,
La iglesia naciente vivió persecuciones, quiso ser inundada con lo inmoral. Vemos un caso como el de Ananías y Zafira, que fueron tentados con la codicia. Otros tantos ofrecieron dinero a los apóstoles por los dones espirituales. Fue tentada la iglesia en la época de los apóstoles, perseguida. Aún esos hombres que Cristo escogió, todos ellos sufrieron por causa de amar a Jesucristo. Se les señaló, fueron maltratados, fueron algunos echados al circo romano, otros crucificados, decapitados como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, llevado preso y abandonado en una isla después de haber sido torturado en unas calderas llenas de aceite hirviendo. Así. Vemos un mártir como Esteban, apedreado, perseguido, pero que mantuvo la santidad, dándole honor a Jesucristo, dándole honor al que le salvó su vida, al que le dio propósito a su vida. Igual todos los apóstoles que le siguieron con amor, los discípulos de aquella época, y la iglesia creció. Tú lees y la iglesia perseveraba en la doctrina, en el partimiento del pan, en la oración, y cada día se añadían más al ver las cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo hacía por medio de ella. Cosas sobrenaturales como la restauración de un hombre, de una mujer, la santificación de un hogar, la alegría que no existía en los corazones hoy es llena la persona del Espíritu de Dios. Luego hubo una época de la iglesia que se llamó la edad de los mártires. La palabra mártir significa testigo, no significa alguien que sufre realmente. La época de los mártires fue aquellos testigos que fueron iniciados con los apóstoles. Otros discípulos fueron perseguidos por emperadores romanos muy perversos, que señalaron el cristianismo como una religión que debía ser perseguida, a los cristianos para apresarlos y llevarlos a los espectáculos públicos, como habíamos dicho, el circo romano. Los echaban a los leones, los maltrataban, los aserraban, los humillaban públicamente, los crucificaban. Esa fue la época de los mártires, de los testigos verdaderos que ofrendaron su vida en esa época de los emperadores paganos. Se les señaló por muchas acciones pecaminosas de los romanos, siempre le echaban la culpa a los cristianos. Sin embargo, en aquella época había fruto. Muchos generales romanos, soldados, hombres del gobierno y familias del común en todo el imperio romano sucumbían al amor y a la bendición que es en Cristo Jesús. ¿Cómo no rendirse al amor que perdona? ¿Cómo no rendirse al amor que da vida eterna? ¿Cómo no rendirse al amor de Cristo que libera de ataduras? ¿Cómo no rendirse a alguien que sí le da propósito de vida, que lo valora, que le da el título y la condición de hijo, que lo ministra, cuyos propósitos trascienden la mera existencia física y que nos regala también el cielo mismo como herencia? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo? La iglesia también tuvo la influencia del Estado. El gobierno romano en la época de Constantino dio estatus social y político a los líderes espirituales cristianos verdaderos de la época. En mi concepto particular, una de las acciones más diabólicas que ha ejercido un hombre al legalizar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, permitió la influencia de todas las religiones de todo el mundo y vinieron prácticas que se hacían en otras expresiones, prácticas paganas. Hubo un cóctel diabólico
Se le dio también concesiones económicas a lo que se llamó en aquella época y comenzó a llamarse el clero cristiano. Una influencia que hoy en día sigue viéndose, en donde el Estado ha tratado de influenciar los principios y los valores que están escritos en la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado al caminar por esas sendas que nos pueden distorsionar la verdadera misión de compartir a Jesucristo a otras personas. En la iglesia papal se le dio una de las cosas horribles, impresionantes, es creer que un hombre en la tierra es el representante de Dios mismo. Cuando el mismo Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre que envíe a vosotros el otro Consolador, el Espíritu, a quien el mundo no ve ni le conoce, pero vosotros le veréis y le conoceréis, porque estará en vosotros y con vosotros. El Espíritu Santo es el vicario, el verdadero representante de Dios en la tierra aquí, que habita en los corazones, en los cuerpos y en las mentes de las personas que hemos entregado la vida a Jesucristo. El hombre usurpó el poder de Dios. Eso se llama la era papal, involucrándose poco a poco en los asuntos políticos y espirituales, dando doctrinas de hombres, dogmas religiosos e imponiendo indulgencias y cosas de ellas, haciendo el evangelio no la gracia, sino las obras. Haciéndole creer a las personas que la salvación se ganaba y no se recibía por la fe. Qué época tan oscura la que se vivió desde el año 600 después de Cristo hasta los años 1500 después de Cristo. Y ahí es donde viene la otra época de la iglesia, la época de la Reforma. Varios hombres volvieron a las Escrituras porque siempre Dios ha mantenido un remanente fiel que se ciñe a lo que está en la palabra de Dios. Y todo el que se ciñe a lo que está en la palabra de Dios tiene el mover poderoso del Espíritu de Dios. Tienes que ser cada día más bíblico, más estudioso, más meditador de la palabra, y pídele al Espíritu Santo: enséñame más, enséñame más. Enséñame más, quiero vivir más transformación. La iglesia de la Reforma comienza a mover de rebeldía contra lo que no es de Dios, de oponerse a la mentira y al engaño que por siglos la iglesia papal usurpó. Finalmente, como consecuencia de esa reforma, desde el año 1732 en adelante se vive un mover de misiones, de evangelismo y discipulado. Muchos de aquellos reformadores son fundadores de denominaciones, de expresiones de misiones que vinieron a las Américas, que fueron a otras partes del mundo a implantar la verdad del evangelio. Y en medio de este mover misionero que hoy en día vivimos, la iglesia de cada época tiene un desafío de mantenerse en santidad. Hermoso, saber que el cuidado paternal de Dios, como hemos leído, se manifiesta en cualquier tiempo y es evidente. Dios cuidó la iglesia de cada época, Dios te cuida en esta época, pero tienes que ser luz y sal. Proponte avanzar en compartir acerca de Jesús, aquel que está a tu alrededor. Tenemos desafíos, pero el Padre sigue llamándonos hijos y nosotros debemos crecer más en esa verdad. Somos el remanente fiel. Tú que crees en Jesús, en la palabra como única autoridad, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la salvación por fe, como una gracia, como un regalo. Tú que vives para la gloria de Cristo, eres el remanente fiel. Eres el remanente fiel. Hijos e hijas que honran a Jesús en este tiempo y que le pueden llamar al Padre, Padre. Siempre el deseo de Dios fue mantener una relación exclusiva.
Y hoy la relación exclusiva tuya debe ser con el Padre Celestial. Por eso envió al Hijo para que muriera y resucitara y por medio de Él pudiéramos ser llamados hijos de Dios, para tener una relación exclusiva. No hay otro Padre, no puede haber otro Padre, no puede haber otra autoridad mayor que el Padre. Dios, el Padre, esa persona gloriosa, quiere tenernos como hijos exclusivos suyos. Esa relación exclusiva se caracteriza por el amor, ese pensamiento, ese sentimiento y ese cuidado constante que el Padre tiene contigo aún en estos tiempos. Somos hijos, luz y sal, y estamos llamados a crecer porque el Padre quiere ver a sus hijos crecer más y más en todas las áreas. Recuerda que somos el templo colectivo del Dios viviente, de Cristo que murió y resucitó de los muertos, el que venció la muerte. Somos un templo colectivo, somos un templo vivo que nos reunimos regularmente a adorar y alabar a Jesucristo, privilegio que no van a impedir en este tiempo que podamos experimentar nosotros también. El templo hay que cuidarlo, la iglesia hay que cuidarla de muchos atentados que el diablo, el enemigo, Satanás, quiere hacer contra ella. El templo hay que cuidarlo, apartarlo, santificarlo, limpiarlo. Tú de manera individual y todos nosotros de manera colectiva. De manera colectiva debemos cuidarnos. Muchos dieron con la intención de recibir cosas. Vinieron a la iglesia con la intención de recibir cosas y no de adorar al Dios viviente. En esta época de las misiones, en esta época de compartir la gran comisión, de hablar de Jesucristo, también se han levantado falsos pastores, falsos maestros, doctrinas que atentan contra la verdad de Dios. Tenemos muchos desafíos, tenemos batallas que librar, pero la guerra, la victoria es de Jesucristo. Es la bendición. Hay que cuidar el templo del Dios viviente, hay que cuidar su iglesia, porque nosotros no tenemos una relación transaccional. No venimos a Jesús para que nos dé, no venimos al Padre solo para que nos dé. Venimos a Él a adorarle, a exaltarle, a deleitarnos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una relación amorosa. Al mirar al Padre, al mirar la eternidad, la grandeza, la autosuficiencia, al mirar la santidad, la dulzura de la santidad, como en muchos salmos se expresa, la misericordia que es nueva cada mañana, la verdad que es inmutable en ellos, la soberanía. Somos llamados a adorar, somos llamados a reflexionar en las personas y en su carácter. Así como hemos visto una historia de la iglesia, también vamos a ver el fin de la iglesia. ¿Cuándo será ese fin? ¿Cuándo será ese fin? El fin es cuando Dios haya determinado. El día y la hora nadie lo sabe, pero como ladrón en la noche vendrá Jesucristo a los aires y llevará a su iglesia. Mientras eso ocurre, el testimonio debe continuar, aunque Satanás se oponga con actos de maldad. Habrán más falsas enseñanzas y hay que discernir lo malo de lo bueno. Habrán hombres amadores de sí mismos. Habrán hombres que conocieron el Evangelio y se apartaron y se levantarán contra aquellos que hemos permanecido. Tal vez no encontraron en las congregaciones o no recibieron de Jesús lo que Él quería darles, sino que en su codicia, al no encontrar que sus sueños particulares y sus anhelos se cumplieron, se apartaron del Evangelio y ahora nos odian, ahora nos señalan, ahora nos critican. Aquellos que no siguieron creciendo y se quedaron como bebés espirituales, que no han podido avanzar, que no disciernen la verdad, que no estudiaron la palabra y vieron a otros crecer, tal vez tengan envidia, tal vez su debilidad los lleve a apartarse. A eso se le llama apostasía.
A eso se le llama echar atrás. Y eso es lo que en estos tiempos se puede vivir como un peligro evidente. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Qué bueno que estos sean los postreros días, porque estamos viviendo tiempos de peligro y hay que enfrentarlos. Somos una generación llamada a eso, somos una generación empoderada por el Espíritu Santo para vivir estos tiempos, con desafíos para evangelizar y discipular y mantener fiel la verdad del Evangelio. Sí, habrá más tibios, el mundo no será totalmente convertido, completamente no. Algunos piensan que sí, que va a ser convertido. No, el mundo no será completamente convertido. Unos rechazarán el Evangelio, otros lo habrán saboreado, pero echaron atrás, lo desecharon. ¿Ah? Y tienes que aprender a orar, tienes que decirle, Señor, necesito las herramientas y el carácter que requieren estos tiempos. Necesito las fuerzas para poder avanzar y crecer. Necesito el dinamismo en mi vida para crecer espiritualmente, en mi familia, productivamente. Necesito crecer, dame las fuerzas. Te invito a aprender a orar así. Dile al Espíritu Santo que te ayude a orar, que te empodere en estos tiempos. Pregunto, como para terminar esta mañana, ¿cuál es el resultado final? Quiero leerlo. En esos textos que leímos al comenzar nosotros, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, sí hay un fin. Jesús viene a los aires, las almas están con Dios, esperando la segunda venida de Jesús para que los cuerpos de los muertos en Cristo nuevamente tomen vitalidad y se unan a las almas. Un día la maldad va a tener su fin. Ese es el fin. Pero mientras ello ocurre, ora y pídele fuerzas al Espíritu Santo para que tú crezcas, para que tu alma cobre ánimo, fortaleza, pasión, ánimo, destreza, para que sigas creciendo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida productiva también. Hay mucha esperanza para nosotros, porque el Padre nos va a cuidar. El Padre nos está cuidando. Tienes que aprender en este tiempo a hacer la luz que brille realmente en la oscuridad y hacer la sal que le dé sabor a esta vida, hacer la sal de la tierra que conserve o preserve los principios y valores del reino de los cielos aquí en la tierra. No desfalleceremos. Por eso este último texto dice, animaos, alegraos y alentaos unos con otros, porque el Señor vuelve pronto. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Su cuerpo fue a la tumba, su alma al infierno, al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está esperando la orden del Padre. No como aquellos que dicen que le ponen día y hora engañando a las personas. Son engañadores. La Biblia, si la estudias bien, dice, el día y la hora no la saben los ángeles del cielo, ni yo mismo, sino mi Padre Celestial. El Señor Jesucristo está esperando la orden del Padre para venir a los aires y arrebatar su iglesia. Mientras ello ocurre, estaremos siendo luz y sal en este tiempo, orando al Espíritu Santo que nos dé fuerzas. Mi hermano,
Ya sabe, eres llamado a la santificación, a vivir para Dios y a experimentar el cuidado paternal de Dios en nuestros corazones, en nuestras familias y en todo aspecto de nuestra existencia. Que el Señor te bendiga, te guarde. Quiero bendecir tu vida. Ahí puedes levantar tus manos y recibir la bendición. Señor, bendice a mi hermano que está allí. Señor, toca su corazón, levántalo, dale ánimo, fuerza, Señor. Bendigo su salir y su entrar y salir, Señor. Bendigo su carácter, como tu palabra lo dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchísimas gracias, Señor. Te invito, mi hermano, a participar de las reuniones que tenemos programadas. Al final habrá un pequeño anuncio mostrando el horario y los tiempos de nuestras reuniones virtuales y ya estamos activando nuestra reunión presencial. Un abrazo para todos ustedes en Cristo Jesús.